exitoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Buenas noches, bienvenidos a este espacio de Plan B en vivo. Yo soy Fermín Vaca y hoy es 16 de julio de 2020. Vamos a pasar revista a algunos de los sucesos noticiosos más importantes de la jornada y luego daremos la bienvenida a nuestro entrevistado de esta noche, el doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo, con quien analizaremos la situación de la capital y el pedido que ha hecho la Defensoría con relación a la posibilidad de que Quito vuelva al semáforo rojo ante el aumento de los casos y la gran cantidad de contagios que se registran en nuestra capital. Vamos a dar paso a las primeras noticias de la jornada antes de saludar a nuestro entrevistado. Y hoy la ministra de la ministra de Educación, Montserrat Kramer, admitió que 168,000 maestros están impagos y no ha dado una fecha para cuando se les pueda cancelar el sueldo de junio. Recordemos que hoy ya es 16 de julio y el gobierno aún no paga a casi 170,000 maestros que, según ha admitido la ministra de Educación, representan casi el 40% de la plantilla de funcionarios públicos ecuatorianos. La mayoría de profesores ya han manifestado su inconformidad, su preocupación ante este nuevo atraso. A principios de la pandemia, en el mes de marzo, hubo una situación similar, pero el Ministerio de Finanzas había estado cumpliendo más o menos puntualmente, aunque con retrasos de algunos días. Ahora ya batieron el récord y están atrasados 16 días, lo cual ha motivado las protestas de los maestros, tanto en Quito cuanto en Guayaquil, cuanto en varias ciudades del interior, puesto que reclaman sus salarios. En especial en Quito, los maestros fiscales están terminando ya el año de manera virtual, entregando los últimos detalles de este año lectivo que ha tenido que concluirse de manera netamente virtual debido al impacto de la pandemia. A pesar de que no pagan los salarios, los funcionarios de educación están diseñando, según ha dicho la ministra Kramer, la posibilidad de volver a las aulas y en la cual los estudiantes y los profesores utilizarían mascarillas permanentemente. Y mañana a las 17:40 tiene lugar en la Asamblea Nacional una asamblea virtual, una reunión virtual también para analizar la terna remitida por el presidente de la República para nombrar al sucesor de Otto Sonnenholzner en la vicepresidencia. Pero de lo que se conoce no hay los 70 votos que serían requeridos para designar a uno de los 3 integrantes de la terna y en especial a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien la encabeza. De ahí que no se descarta que esta terna pueda entrar por el Ministerio de la Ley después de un mes, de 30 días, es decir, habría que esperar hasta el 1 de agosto si es que la Asamblea no se pronuncia. El Observatorio Legislativo ha recordado hoy que la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña obtuvo justamente 70 votos cuando fue electa. Otto Sonnenholzner logró un acuerdo más amplio con 94 votos, pero hasta el momento parece que no se va a poder repetir esto, no parece que va a poder reunirse los 70 votos requeridos por la norma constitucional para poder elegir al nuevo vicepresidente, lo que significaría que por el Ministerio de la Ley, en el transcurso de 30 días, entraría la primera persona de la terna. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué te parece esta situación de aparente empantanamiento en el Poder Legislativo? Buenas noches, Fermín. Buenas noches a todos ustedes. De verdad es lo que se podía prever por una asamblea tan dispersa, por un bloque de gobierno, si es que puede llamarse bloque de gobierno, es un
una nominación, nada más la de Alianza País, pero está disperso en varios sectores o subbloques, cada uno controlado por una persona o una tendencia. Y luego tenemos que la postura de Creo también cambia. O sea, es muy claro que nuevamente estarán juntos el socialcristianismo y el correísmo en este tema, y de alguna manera esa es la opción. Ahora, lo que no sabemos es si es que no se pronuncia mañana, y podría pronunciarse durante el mes que transcurre. O sea, si se logra una mayoría durante este mes, pues claro, se elegiría inmediatamente a la persona en la terna, una de las personas de la terna. Si no hay acuerdo durante un mes, entonces se entra por el Ministerio de la Ley, que también es una norma constitucional. O sea, no es bueno ni malo, es una norma constitucional. Sin embargo, sí se podría esperar que hubiese un respaldo político de la Asamblea al dar la mayoría para votar más de 70 votos. Sin embargo, con la situación de desprestigio de la Asamblea, también no se sabe si es mejor que no voten por uno o que se vote por él o se pase por el Ministerio de la Ley. En todo caso, los tiempos también, Fermín, decurren en torno a los intereses electorales que están a punto ya de empezar las nominaciones de los partidos, las nominaciones para la Asamblea, los intentos de reelección o las intenciones de reelección de muchos asambleístas, y eso, claro, también pesa en una decisión de esta naturaleza. Sí, el Observatorio Legislativo se ha pronunciado esta tarde. El Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, recordemos, ya ha señalado que aunque no está expresamente normado, por medio de una resolución, la Asamblea Nacional podría pedir el envío de nuevos nombres si es que los que están formulados no tienen consenso. Veamos qué es lo que ocurre mañana. Va a haber una sesión virtual, como les contábamos, a partir de las 17:40 en el pleno virtual, en el hemiciclo virtual de la Asamblea Nacional. Y con relación a la pandemia, queremos contarles que Ecuador alcanzó hoy los 71.371 casos y se ha confirmado la muerte de 8.562 personas en relación con la enfermedad de la COVID, la enfermedad por el coronavirus, que lamentablemente continúa extendiéndose por el mundo sin una solución en el corto plazo. Esto ha afectado también a los países vecinos como Chile y Perú, que ya superan los 320.000 casos en ambos casos. Hay más en Perú, cerca de 330.000, mientras que en Chile, que es un país de una población similar al nuestro, están en 321.000 casos. Esta es la situación en los países vecinos, y también en Bogotá hay preocupación por la situación, lo que ha motivado que se analice o se proponga desde la Alcaldía Mayor, desde la Alcaldía Metropolitana de Bogotá, volver a la cuarentena total. Esto es lo que planteaba esta mañana la alcaldesa de la ciudad de Bogotá, Claudia López, pedir al gobierno nacional de Colombia que se retome la cuarentena total en la capital colombiana ante el desborde de los... Está ocurriendo en Bogotá lo mismo que está ocurriendo en toda la región y lo mismo que está ocurriendo aquí. Hay un desborde de los sistemas de salud, a pesar de las medidas, de que se le dice a la gente que tome medidas, etcétera. Parece que esto evidentemente no da resultado. Entonces, lo que se está tratando ahora es de retroceder, y tanto en Colombia cuanto en México se ha abierto ya este debate. 8 estados mexicanos han decidido endurecer sus medidas de cuarentena ante el aumento de los casos. Da igual, en Quito también el COE Nacional resolvió que 7 parroquias tengan el mayor control, pero claro, es evidente que lo que apuesta el COE Nacional en esto es una estructura focalizada, es decir, focalizar la crisis de la ciudad de Quito en estas parroquias. Como vemos en el mapa, están situadas a lo largo de longitudinalmente de la ciudad de Quito, y vamos desde Calderón hasta Guamaní, que son los dos extremos de la ciudad. En el medio están Chillogallo, están en la Magdalena o Centro Histórico también, y Belisario Quevedo, y eso hace que Cotocollao también, obviamente, que son las más populosas de la ciudad, y las vigilancias se repartirán entre las 3 instituciones.
Esto es una forma de control focalizado, como les digo. De alguna manera es también para evitar que todas las medidas de restricción se extiendan a toda la ciudad. Lo que ha decidido el COE es precisamente intervenir con mayor vigilancia, mayor control en estas parroquias que son las más afectadas. Se ha dado 4 días de plazo, digamos, para evaluar los resultados. Se menciona, bueno, en el comunicado oficial habla de 7 días, pero el director del ECU 911, el ingeniero Juan Zapata, ha dicho que efectivamente ya al 4.º día tendrá que tener resultados si esto ha tenido buenos resultados. No se sabe aún. Se menciona la enorme cantidad de fiestas que se hacen, sobre todo en estos sectores, sobre todo de jóvenes, y que la circulación, a pesar de las restricciones, son violentadas completamente todo el tiempo. Así es, lo que las autoridades han señalado es que va a haber mayor control. Entendemos que mayor control con relación al esquema del semáforo amarillo en Quito, que no ha sido modificado. Lo que anuncian es la presencia de la policía en barrios como Calderón, Chillogallo y Belisario Quevedo, del ejército ecuatoriano en Cotocollao y Guamaní, y de los agentes del distrito metropolitano en el centro histórico y La Magdalena. Estas 3 instituciones se encargarán de realizar un mayor control, patrullajes más rigurosos, aunque no se ha modificado, como podemos ver en esta resolución, no se ha modificado la situación en Quito, por ejemplo. La asistencia laboral para el sector público es de máximo 25% y la atención en centros comerciales del 30% del aforo. También están prohibidas en Quito las reuniones sociales, la apertura de cines y el consumo de bebidas alcohólicas en espacio público. A partir de mañana, viernes 17 de julio, empiezan los patrullajes, un mayor despliegue de uniformados en la ciudad capital, aunque esto no significa, como les contamos, una modificación del esquema como tal, el esquema que se está aplicando. Esto fue resuelto esta tarde por el COE Nacional. De esto también vamos a hablar en breves minutos más con nuestro entrevistado, el doctor Freddy Carreón, defensor del pueblo, quien ya se encuentra con nosotros. Y continuamos contándoles algunas novedades nacionales e internacionales. Los CDCs, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que son varios, no solamente es una sola institución, son varias, han prohibido los cruceros hasta octubre, citando brotes del virus en los barcos. Los cruceros, en especial en los estados más turísticos como Florida y en los que están cercanos o tienen ribera con el Mar Caribe, están todavía sin la posibilidad de realizar los cruceros turísticos en estas zonas. Esta prohibición continuará por lo menos hasta el mes de octubre, debido al aumento de la presencia de casos a bordo de los barcos. Y además, un nuevo estudio determinó que la hidroxicloroquina es ineficaz frente a la infección leve de COVID-19. Esto luego de que se determinara que cada vez hay menos indicios de que este antimalárico pueda ser efectivamente un tratamiento seguro, confiable y barato, que es lo que se esperaba al principio para combatir la enfermedad por el coronavirus, la COVID. Este nuevo estudio ha determinado que en el caso de una infección leve, es decir, personas que tienen pocos o ningún síntoma, la hidroxicloroquina es ineficaz. Esto a pesar de que el presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, está tomando, según ha dicho, hidroxicloroquina, mientras continúa su confinamiento en el Palacio de Alvorada, la sede presidencial de Brasilia. Entre tanto, Facebook desarticuló una red de noticias falsas en Brasil sobre pandemia vinculadas al gobierno. Esta red de noticias falsas, según se dice, era controlada por 2 hijos del presidente Bolsonaro y distribuía algunas noticias, por ejemplo, el uso de la hidroxicloroquina, o también minimizaba el impacto de la pandemia en el Brasil. Tras detectar esto, Facebook ha desarticulado esta red, eliminando los perfiles que al parecer eran controlados por personas cercanas al gobierno de Jair Bolsonaro. Parece que la corrupción está en el ADN de nuestra región, Fermín. Es increíble.
Sí, pues parece que es como una marca de fábrica. Y volviendo a Quito, les contamos, la marca coreana Isopolo cuestionó los métodos y equipos usados por la UDLA en análisis de pruebas. Hoy hemos revisado los informes que el municipio publicó en un enlace de su página web con relación a esta polémica sobre las pruebas moleculares que el municipio adquirió, cerca de 100,000 pruebas moleculares adquiridas para diagnosticar la enfermedad por coronavirus en nuestra ciudad. Estas pruebas de la marca Isopolo fueron analizadas por la UDLA, por un laboratorio privado de Quito llamado SynLab, y también por la Universidad Central y por un instituto de certificación oficial del gobierno de Corea del Sur. Las pruebas de Isopolo, según señala la marca, la casa productora, cumplirían con los estándares, y la casa productora ha hecho 2 observaciones a los informes de la UDLA. En primer lugar, ha cuestionado si UDLA tiene la posibilidad o la potestad legal de realizar estos estudios que, según estiman los coreanos, debe hacerse a través de la ARSA. Y además, también ha dicho que los equipos deben estar calibrados de determinada forma y el procedimiento de laboratorio debe estar acorde con las recomendaciones del fabricante para que estas pruebas realmente den los resultados esperados. Revisamos el informe de SynLab, que era un informe muy esperado, y evidentemente, según ellos, hay una sensibilidad adecuada en las pruebas de la marca Isopolo. En todo caso, continúa la polémica sobre si las pruebas que compró el alcalde, en sus propias palabras, son o no chimbas. Bueno, listo. Creo que demos paso al señor defensor del pueblo, al doctor Freddy Carrión, que nos está ya esperando, porque hay de entre estos y muchos temas que conversar con la entidad rectora, la rectora que supervigila los derechos humanos en el Ecuador. Doctor Carrión, buenas noches, gracias por aceptar esta entrevista. Creo que hay algunos temas pendientes. Quisiera empezar por uno en el cual la Defensoría del Pueblo puso un particular empeño por el tema humanitario, y es el tema de los cadáveres en Guayaquil. Al parecer, la acción de la Defensoría del Pueblo ha estado dando resultados. Ya el Estado ecuatoriano ha entregado, perdón la expresión, pero así es el término, ha entregado más de 70 cuerpos a sus familiares después de que durante más de 3 meses permanecieron desaparecidos. ¿Cómo ve esta situación? ¿Usted cree que se normalizará en el corto plazo? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Juan Carlos. Fermín, un afectuoso abrazo y saludo a la vez. El caso de los cadáveres en Guayaquil realmente es una situación muy dramática, Juan Carlos, sobre todo porque, como usted lo manifiesta, más de 3 meses, inclusive llegaron a los 100 días en donde aún, por ejemplo, todavía no se han podido identificar alrededor de 100 cadáveres. Si bien la cifra era de 138 en un inicio, pero luego con los procesos de investigación y sobre todo con el trabajo de la policía judicial y básicamente de medicina legal y ciencias forenses, están empezando ya a identificar y a entregarse los cuerpos a los familiares. Esto ha sido una realidad, una dramática realidad que han padecido cientos de familias y que tuvimos que recurrir, y lo digo así, tuvimos que recurrir a la justicia constitucional, a la justicia ordinaria, para que amparen los derechos de cientos de familias que durante 30, 60, 90 días padecieron el ir de hospital en hospital, el ir ante funcionarios públicos que inclusive se aprovechaban de la situación de indefensión que se encontraban los familiares de las personas fallecidas para dar con el paradero del cadáver de su familiar, e inclusive muchos de ellos acudieron a las morgues, a los furgones que se encontraban supuestamente refrigerados, a tratar de identificar de los varios cuerpos que se encontraban en el lugar y poder dar con el paradero de su familiar, situación que no pudo darse. Con esta resolución de la acción de protección se logró, primero, reconocer la responsabilidad de los funcionarios públicos del Hospital del IES, del Hospital del Ministerio de Salud Pública, del Teodoro Maldonado, en el caso del Hospital del IES y del Guasmo Sur, en el sentido de esa negligencia a la hora de dar un adecuado tratamiento de los cadáveres y evitar que sucedan estas situaciones que, como digo, han sido dantescas, dignas de una situación apocalíptica,
que ni en los peores escenarios podríamos haber imaginado de una situación que ya más de 100 días en el caso concreto y todavía no se han entregado ni identificado los cadáveres para proceder con la sepultura digna a cargo de los familiares de las personas que han fallecido. Doctor Carrión, ¿usted cree que la acción de la Defensoría fue determinante para esto? Porque hasta ese momento, hasta que no se presentó la acción de protección ante la justicia y que el juez determinara prácticamente una orden judicial para que aparezcan los cadáveres, en ese momento empezaron a aparecer. Efectivamente, yo diría que más que la acción de la Defensoría del Pueblo, que fuimos el medio, la acción determinante fueron de las personas, de los familiares de las personas fallecidas, que como digo, hacían un viacrucis diario continuo en los hospitales tratando de dar con el paradero. Y esa sensibilidad que también se tradujo a través de los medios de comunicación, pues permitió obviamente que el juez, muy sensible sobre todo a esta realidad, pueda entregarles la protección de este derecho a través del reconocimiento de la responsabilidad de los funcionarios públicos, y no solamente se quede en eso, sino que adicionalmente exija la debida reparación inmaterial con las disculpas públicas, con los procesos de capacitación a los funcionarios de los ministerios sobre el tratamiento y el manejo adecuado de cadáveres, y a las víctimas, obviamente, se las repare integralmente de forma material e inmaterial, porque ese es el derecho que les asiste en haber tenido a tiempo, a su debido momento, los cadáveres de sus familiares fallecidos víctimas del COVID. Así que yo creo que esa fue la determinante, la acción de los familiares y, por supuesto, la Defensoría del Pueblo, que se convirtió en el medio para que ese derecho sea reconocido y protegido por la autoridad judicial. Doctor, la Defensoría ha hecho también un exhorto para que la ciudad de Quito regrese al rojo. ¿Cuáles son las consideraciones que usted ha tomado en cuenta para hacer este pedido y cómo podría hacerse? Porque al parecer las autoridades de gobierno no quieren dar marcha atrás en el desconfinamiento en ninguna parte. Y el alcalde tampoco, hasta donde tengo entendido, no se ha pronunciado sobre si Quito debe o no volver al rojo. Yo creo que es necesario, es sumamente necesario analizar con profunda detenimiento, pero responsabilidad, el regresar al confinamiento. Yo sé que ya han salido voces discordantes diciendo, pero también hay necesidad de tener recursos económicos, del derecho al trabajo, del derecho a la reactivación, ahora que se han perdido cerca de 240,000 puestos de trabajo. Por supuesto, o sea, nunca podríamos negar aquello, pero en estos momentos hay que priorizar. Quito está pasando una situación sumamente conflictiva. Pichincha, como provincia, de la misma forma. Mire que solamente para analizar datos, en estos momentos Quito tiene casi el mismo número de contagios que los que representa la provincia del Guayas. Y si comparamos en tiempo lo que pasaba en Guayaquil en el mes de abril y mayo, lo estamos viviendo en estos momentos Quito con el número de contagios. Si bien la tasa de letalidad es menor, pero los problemas o las circunstancias son casi parecidas. Número de contagios, llegamos ya a los 11,000. El sistema de salud completamente colapsado. Las unidades de cuidados intensivos no tienen capacidad. El ministro de Salud mencionaba de que es normal que las personas esperen para ingresar a las unidades de cuidados intensivos. Hemos consultado y sobre todo investigado esta situación y eso no es posible. Cuando una persona va a una unidad de cuidados intensivos es porque requiere de una atención inmediata, de lo contrario podría fallecer. Así que no se trata de esperar que se desocupe una cama para poder acudir a la unidad de cuidados intensivos. Ese es ya un primer parámetro que nos permite que el desconfinamiento que se inició el 3 de junio, al menos en la ciudad de Quito y provincia de Pichincha, lo que ha hecho es escalar en este mes y medio un profundo o un incremento masivo de contagios y con ello también de los fallecimientos. Si comparamos en estos momentos, Guayaquil representa promedio 80 aproximadamente contagios, nosotros estamos, Quito me refiero, cerca de los 497, 500 casos de contagios diarios. Eso indudablemente genera y exige de parte de las autoridades, del COE nacional, del COE cantonal, acciones drásticas, restrictivas, rigurosas para tratar de limitar la movilidad, que ese es el principal problema del contagio. Doctor Carrión, de acuerdo, pero hay un tema que yo quería plantearle, y es algo que me preocupa, y preocupa a muchas familias en Quito, en todo el país.
El Estado, los derechos constitucionales a la salud están clarísimos en la Constitución de la República del Ecuador. Son derechos humanos. Sin embargo, en esta pandemia hemos visto dos factores, dos fenómenos. El Estado no ha garantizado, por cual razón que sea, el derecho al acceso a la salud. O sea, niega las camas, niega el acceso al servicio de salud pública, del seguro social o de cualquier otra naturaleza. Niega el acceso a medicinas en ese sentido también. Y además los ciudadanos se ven obligados a acceder a la seguridad, al sistema de salud privado. Y le toca pagar de su bolsillo a miles de personas. Facturas que van desde los 15,000 hasta los 70,000 dólares, según se ha visto. Ahí no se está garantizando el derecho a la salud. ¿Por qué la Defensoría no ha actuado o cómo está haciendo para defender el derecho de las personas que, no por su culpa, sino por un Estado ineficiente, que no ha mejorado, no ha garantizado el derecho a la salud pública? Los ecuatorianos se ven obligados a sacar dinero de su bolsillo, a endeudarse, a empeñar las cosas para poder salvar la vida, doctor. Efectivamente, Juan Carlos, usted lo ha manifestado muy bien respecto de esa precariedad del sistema de salud. La pandemia del COVID-19 desnudó una profunda desigualdad e inequidad social. Vemos un sistema de salud efectivamente colapsado, falta de insumos, falta de materiales de protección e indudablemente que ya no solamente afecta a las personas que padecen el COVID-19, sino también a aquellas personas que tienen enfermedades catastróficas y que dada la pandemia lo que han hecho es que no pueden acudir ante el sistema de salud para recibir atención. Recientemente tuvimos el caso de una persona que falleció porque tenía que someterse a un proceso de diálisis y no lo pudo hacer en el Hospital Eugenio Espejo. Le dijeron que no había insumos, que tenía que regresar a su casa. Al día siguiente falleció esta persona, víctima de la falta de atención del Hospital Eugenio Espejo, dado que estaban concentrados en el tema del COVID-19 y además a la falta de insumos. Frente a eso, nos vemos, o muchas personas se han visto abocadas a acudir a las clínicas y hospitales privados, y en eso hemos tenido una profunda vulneración de derechos, sobre todo que raya en lo absurdo, en lo inadmisible. En el caso de Guayaquil tuvimos varios casos de las clínicas que te llegaban a facturas de 50,000 dólares, inclusive una llegó de 70,000 dólares, a tal punto que se negaba a entregar el cuerpo, el cadáver, a sus familiares a no ser que se pague la cuenta. Intervinimos a través de una acción judicial constitucional, efectos de que el cadáver no puede ser moneda de cambio ni sujeto de prenda a fin de pagar una cuota, una factura sumamente elevada. Eso no solamente pasó en Guayaquil y bueno, gracias a esa acción judicial se logró obligar a las autoridades, a los directivos de esta clínica a devolver el cadáver. ¿Qué pasó en Quito? En el Hospital de los Valles, en una clínica del sur, lo mismo. Facturas de 70,000 dólares, y prendándolo al cadáver a no ser que se cancele el valor. Ante eso, igual, acudimos ante las instancias judiciales. En el primer momento siempre mediamos. ¿Mediamos en qué sentido? A hacerles entender a las autoridades, a los directivos de las clínicas que esa no es una forma ni está permitido prendarlo al cadáver a costa de que paguen por estas facturas, sino que tiene que ser una factura real, comprensible sobre la realidad que está afectando al país. Pero aquí cabe una reflexión o un punto de consideración, Juan Carlos. La Defensoría del Pueblo le solicitó al gobierno nacional que esta pandemia tiene que ser declarado el sistema público, pero también el privado, de servicio público. No podemos permitir que en el sector privado, dependiendo de si usted tiene dinero, le aceptan y le reciben para tratarse del COVID. De lo contrario, ya con estos casos en donde hemos logrado que se les entregue los cadáveres y no se les cobre ese monto de la factura, ahora lo que hacen es limitar, decir, estamos sin capacidad, no se recibe pacientes de COVID porque saben que no van a poder cobrar si en el evento de que la persona fallezca. Pero eso tiene que ser una declaratoria del propio Estado, porque estamos en estado de excepción. Al estar en estado de excepción, bien vendría que se declare de servicio público hospitales y clínicas privadas para que en temas de COVID no generemos este tipo de facturas que, como digo, son completamente desproporcionadas y no se compadecen con la realidad que está viviendo la ciudadanía.
Doctor, sobre eso, dos inquietudes. ¿No es un delito apropiarse de un cuerpo, por un lado, y por otro, no debería el IES o el Ministerio de Salud pagar esas facturas porque se supone que el Estado debe garantizar la salud? Efectivamente, o sea, primero es completamente ilegal tomar el cadáver y prendarlo a cambio de que se pague la factura. Eso es completamente ilegal y arbitrario y hay ya también un pronunciamiento de un juez en ese sentido. En segundo lugar, el derecho a la salud indudable es un derecho que lo protege, que lo garantiza el Estado como tal, pero bajo estos criterios, obviamente, en donde son criterios de descogitamiento, es decir, una persona que tiene dinero puede tener una atención preferente en un hospital o una clínica privada, pero estamos hablando de una pandemia. Al hablar de una pandemia, más o menos podríamos emular lo que está haciendo Perú. El propio presidente de la República ha dispuesto el servicio público en clínicas y hospitales privados porque tenía un problema similar con el de las facturas. E inclusive llegó a amenazar el propio presidente de la República, que están en estado de excepción, con expropiar a las clínicas que se nieguen a aceptar a los pacientes con COVID, porque obviamente el resto de enfermedades puede estar sujeto a un costo, a un tratamiento que es privado y que obviamente se somete a un costo. Pero en el caso del COVID, dado que se trata de una pandemia, dado que estamos en un estado de excepción, el Estado no puede asumir un costo que es obligación del servicio integral de salud, tanto público, pero también con privado, garantizar la salud y obviamente garantizar y salvar la vida. Usted, doctor, usted mandó, dice, una comunicación al Estado, al gobierno. ¿A quién le mandó? O sea, el papel del Ministerio de Salud es determinante en este sentido. ¿A quién le mandó esta comunicación? En concreto, ¿qué le pidió y si le han contestado o no? Nunca me contestaron, Juan Carlos. Eso lo enviamos aproximadamente por el mes de abril o mayo. Yo creo que fue por el mes de abril. Realmente en estos momentos no tengo la fecha, el día exacto, pero enviamos y sacamos inclusive un pronunciamiento pidiéndole al gobierno, en este caso al COE Nacional, que es a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, que declare de servicio público al sistema, a las clínicas y hospitales privados. E inclusive, dado que se encontraban también en problemas los ecuatorianos varados en el extranjero, solicitamos que inclusive los hoteles que tienen una infraestructura propia también se les declare de servicio público para atender a aquellas personas que retornaban del país al país y que se encontraban en contagio. Eso fue, como le dije, en el mes de abril aproximadamente, emitimos ese pronunciamiento, lo dirigimos al COE Nacional, pero no tuvimos desde esa fecha ningún tipo de pronunciamiento, mucho menos una acción que vaya en ese sentido. Ahora, con estas planillas sumamente exageradas, tenemos que recurrir a la justicia constitucional para hacer prevalecer el derecho de la ciudadanía, el derecho a la salud, que como digo, en temas de excepción y sobre todo de una pandemia, es obligación de las clínicas y hospitales privados dar atención sin condicionarlo, obviamente, a este costo y mucho menos a costos tan elevados como los que presentan actualmente. Claro, porque ahí el problema es el costo. O sea, ¿quién regula esos costos? ¿Cómo se regulan? ¿Cómo es posible que por 4 o 5 días de terapia intensiva salgan facturas de 15,000, 18,000, 20,000 dólares? O sea, ¿quién está controlando eso? Y lo segundo, si es posible insistir en esto, doctor, y perdona que le insista porque es un tema de vida o muerte. De hecho, las personas que en el momento más alto del contagio, ¿no es cierto?, se enferman o adquieren el COVID-19, tendrán que quedarse en su casa el que no tenga ese monto, ese dinero para poder atenderse. Tendrán que quedarse en su casa y eventualmente morir, porque no tienen plata. Es decir, es absurdo. O sea, la Defensoría puede insistir de alguna manera. Yo no creo, o los ciudadanos que se ven en esta situación, ¿cómo pueden acudir a la Defensoría para que efectivamente atienda esos reclamos? Y lo seguiremos haciendo, Juan Carlos, porque efectivamente lo que usted ha mencionado, estamos hablando de la vida y la muerte. Una pandemia en donde todavía no tenemos una vacuna, una pandemia que está afectando a toda la población. Solamente veamos el número de las personas que están falleciendo. La tasa de letalidad en el Ecuador es sumamente alta, es demasiado alta, es una de las primeras en la región, incluso del mundo. Ahora, Latinoamérica presenta el mayor nivel de contagio del mundo, y eso indudablemente nos debe llevar primero a tomar medidas sumamente duras. Yo sé que son duras, pero drásticas, a fin de proteger a la población, y el principal objetivo es limitar la movilidad de los ciudadanos. Cuando una persona se contagia
Como no hay acceso al sistema público porque está colapsado, eso creo que es, o todo mundo lo conocemos, todo mundo sabemos que está colapsado. Yo tuve un caso muy particular, Juan Carlos, un paciente, una persona de 55 años de edad que tenía que tenía el COVID, empezó ya a tener problemas respiratorios. Primero no había ambulancia que vaya a retirarlo. Se consiguió una ambulancia gracias a la intervención de Cruz Roja Ecuatoriana. La ambulancia estuvo 4 horas dándole oxígeno porque sin oxígeno colapsaba el paciente. 4 horas porque durante las 4 horas no había ningún hospital, ni público ni privado, que lo reciba, porque estaba colapsado. Se logró que en el Seguro Social pueda ser recibido y gracias a esa intervención en el Seguro Social salvó su vida. Esa es la realidad que se presenta a aquellas personas que presentan el COVID y que obviamente presentan los síntomas graves, dependiendo del sistema inmunológico. Pero si no atendemos, si no obligamos, porque esto tiene que ser una disposición, obligar al sistema público y privado, sobre todo privado, clínicas y hospitales privados, atender y no condicionarlo al pago, lo que está pasando solamente es que las personas que tienen COVID van al sistema público, el sistema público está colapsado, tienen que regresar a sus casas. Y al regresar a sus casas, usted sabe lo que está pasando ya en Quito. Cadáveres que se están recogiendo en las calles, cadáveres que se están recogiendo en los domicilios. Solo el día de ayer tuvimos Quito tuvo 4 casos de cadáveres recogidos en la vía pública. El día martes, fueron 3 también, e incluso en el norte de Quito. A eso llegaríamos si no tomamos una decisión de declarar de servicio público clínicas y hospitales privados, pero sobre todo de tomar medidas más drásticas de confinamiento que podrían ser la sectorización de aquellas parroquias urbanas y rurales que están presentando un mayor nivel de contagio en la ciudad de Quito. Precisamente sobre lo que usted señala, doctor, ¿cree que hay el marco legal para hacer esto? Es decir, en el decreto de estado de excepción, ¿es posible que el gobierno disponga que el servicio de salud privado funcione en la manera en la que usted propone? ¿Es posible hacerlo por vía de decreto ejecutivo? ¿O cuál sería el mecanismo legal para lograrlo? Es completamente posible, Fermín, porque estamos en un estado de excepción. Cuando hablamos de los estados de excepción, expresamente la Constitución establece que se pueden destinar inclusive recursos asignados a diversas áreas del Estado mismo para destinarlos a la atención de la emergencia, en este caso de la pandemia. De la misma manera que incluso se podrían hasta expropiar, tomar bienes y servicios, disponer de bienes y servicios particulares inclusivos para atender una pandemia. En este caso es perfectamente posible obligar, disponer que entidades privadas como las clínicas y hospitales atiendan a pacientes de COVID, tengan una unidad, tengan una área destinadas a tratar pacientes de COVID, pero indudablemente sin la sujeción al costo, porque cuando estamos hablando de costo, sabemos que poquísimas personas podrán pagar $70,000 para hacerse atender y para obviamente garantizar el derecho a la vida. Son pocas personas. La mayoría o casi la totalidad de la población ecuatoriana no tenemos $70,000 para pagar en una clínica por una atención del COVID. Entonces, esa es una medida que perfectamente se la puede tomar. Insisto, hay ejemplos como el Perú que han dispuesto la atención e inclusive el presidente de la República amenazó con la expropiación, que esa sea una medida mucho más fuerte, que no estamos diciendo ir en ese sentido, sino garantizar simple y llanamente el servicio y atención en casos de COVID dentro de los hospitales y clínicas privadas. Pero entonces lo que pasa es que se le ha quedado al gobierno en el tintero, pues esto, porque si hay el marco legal para hacerlo, han debido hacerlo hace meses. Completamente, de la misma manera que pasaba con el tema de las pruebas, Fermín. Las pruebas, ¿cómo es posible que sabiendo que son una necesidad estratégica para el país, conocer el número de personas, identificarlos a las personas contagiadas, empezamos a ponerle un valor tan alto de 80, 100 o hasta 120 por prueba? Tome en cuenta, si una familia de 4 personas, uno está o presenta síntomas, tendrán que practicarse las 4 miembros de la familia, estamos hablando de cerca de $500 en pruebas. Eso indudablemente es restrictivo también y la mayoría de la población no se realiza la prueba. Si presenta síntomas, se automedica, se aísla, pero indudablemente no hay la confirmación de si padece si tiene o no tiene el COVID. En caso de insistir, doctor Carrión, ¿cuál sería la acción de la Defensoría en este tema? Pues estamos actuando con las acciones de protección, Juan Carlos.
Cuando nos llega un caso de esta naturaleza, que ya lo tuvimos en el Hospital de los Valles, que ya lo tuvimos en el Valle de los Chillos, en el sur de Quito, lo que hacemos es actuar para, con la fuerza de una decisión judicial, obligar, ahí sí, obligar a una clínica, a un hospital privado, primero a entregar el cuerpo, en el caso de que haya fallecido la persona, y en el segundo caso, obviamente a garantizar el derecho a la salud sobre el costo económico e indudablemente tratar de que esos costos sean razonables. No se puede establecer ni jamás permitir de que las facturas lleguen a $70,000, bordear los $70,000 por atender a una persona con COVID. Pero ¿cómo se define eso? ¿Cómo se define el precio, digamos? Bueno, primero, indudablemente bajo criterios en donde las propias clínicas establezcan y justifiquen a qué asciende el costo, porque obviamente una cosa es el insumo, otra cosa es el servicio, la atención que brinda un hospital privado. Como usted conoce, la mayoría de las clínicas y hospitales privados, lo que cuesta y tiene un gran valor es la atención, el servicio que se presta al interior de los hospitales, más allá de los insumos, más allá de los medicamentos, porque tomemos en cuenta que en el caso de COVID no hay la vacuna. Por lo tanto, aquí se trata de un tratamiento que es dar oxígeno o llegar ya a casos de entubamiento, que esos indudablemente ya son los casos más graves. Pero sobre la base de eso se lleguen a establecer costos, sobre todo asequibles a la ciudadanía, que en este caso la prioridad siempre es la salud. ¿Cómo vio usted lo que ha resuelto hoy el COE sobre Quito? Es decir, me parece vaga realmente la resolución, dice aumentar el control, desplegar el ejército, la policía, evitar las fiestas, pero por ninguna parte se piensa en volver a un confinamiento más estricto. El gobierno me parece que ha señalado que no van a retroceder en el confinamiento. Fermín, creo que es importante identificar dónde están esas parroquias que presentan mayores niveles de contagio. Y creo que son las parroquias en donde la población es preferentemente de escasos recursos económicos o de clase media. ¿A qué me refiero con eso? Porque son personas que están con la necesidad, obviamente, de trabajar en la mayoría de los casos. Por supuesto que hay personas que son completamente irresponsables, que están o se han relajado ya en el COVID, realizan paseos, realizan reuniones, fiestas, tantas fiestas que el Ministerio de Gobierno a través de la Intendencia ha descubierto, incluso con el propio auxilio del municipio, fiestas en donde la gente sin mascarillas, es decir, completamente relajados pensando que el COVID ya pasó de moda y no se han dado cuenta de la gran realidad. Frente a eso, tomar una medida como la que ha tomado el COE es completamente insuficiente, porque usted dice que va a regular, que va a controlar. Eso significa disponer que más personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y del municipio esté controlando áreas en donde hay mayor nivel de contagio, con lo cual usted está exponiendo también a la fuerza pública a que eleve el número de personas contagiadas de la fuerza pública. Aquí el punto está en lograr, en obligar al confinamiento, porque este tipo de parroquias, dado la alta concentración de las personas que se encuentran en contagio, necesitan un cerco epidemiológico, aislarlos. De lo contrario, la movilidad de ellos hacia sus puestos de trabajo lo único que hace es exponer y expander el contagio a otras áreas, porque ellos lo que hacen es, como están contagiados en un determinado lugar, se trasladan a otro y obviamente portadores del virus lo que hacen es contagiar. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que esta persona no se mueva de su lugar, tenerla aislada con estos cercos epidemiológicos de tal manera de tener controlado el contagio, sino de lo contrario, por más que tengamos controles, lo que haríamos es, tenemos que ir a sancionar a aquellos que incumplen y eso sigue siendo exposición de las personas de contagio. Por eso nosotros hemos insistido en que se considere el aislamiento nuevamente del aislamiento preventivo obligatorio y ya no solo en Quito, véalo a Cuenca, vea a Ambato, vea a Santo Domingo, vea a Loja, vea a Zamora, en donde ha aumentado el nivel de contagio y obviamente el sistema de salud se encuentra completamente ya colapsado. Doctor Carrión, usted, para pasar a otro tema y finalmente, porque entendemos tiene otro compromiso, fue nombrado presidente de la Alianza Global de Instituciones de Derechos Humanos. ¿Qué es esta alianza y qué significa para el país este nombramiento y cuáles son las responsabilidades en este caso que usted tiene ahora? Bueno, Juan Carlos, esto fue justamente el día de ayer en una reunión, en una asamblea ordinaria de todas las instituciones del continente americano de derechos humanos que
eligieron dentro del continente americano al representante a esta Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del mundo. Recoge a 110, a más de 110 instituciones de derechos humanos de todos los continentes. Estamos hablando de Europa, de África, de Asia, de América, reunidas en esta institución, Alianza Global de las Instituciones de Derechos Humanos, con sus siglas en inglés, GANRI, que tiene su sede en Ginebra y que tiene como una misión fundamental, obviamente, el fortalecimiento de todas las instituciones de derechos humanos en cada uno de los países, e inclusive en el relacionamiento con Naciones Unidas, con los sistemas internacionales de protección de derechos humanos a nivel americano, a nivel europeo y a nivel de los otros continentes, para generar las políticas necesarias que vayan, primero, en protección de las instituciones de derechos humanos y, más que nada, de generar y de permitir que los gobiernos entiendan y comprendan y acepten, pero adicionalmente permitan que las instituciones de derechos humanos puedan desarrollar su trabajo, que es la protección de los derechos humanos. Somos aquellas instituciones que le decimos al poder que tiene límites, y los límites son el respeto y la garantía de los derechos humanos. Esta alianza global que se denomina GANRI permite, como digo, la interrelación con los diversos organismos internacionales de protección de derechos humanos y sobre todo una articulación directa con Naciones Unidas, con la OEA, a fin de garantizar el trabajo de las instituciones de derechos humanos y sobre todo la misión. Así que es la primera vez que un defensor del pueblo ecuatoriano, del defensor del pueblo del Ecuador, accede a esta institución, dejando a un lado la falsa modestia, si me permite, Juan Carlos. Es la primera vez y creo que eso ha constituido, personalmente se lo digo, un nombramiento de mucha honra, de mucho honor, que espero poder cumplirlo de acuerdo a las expectativas, ya no solo del país, sino también del continente americano y del mundo. Ahora, en su relación con sus pares del continente y del mundo, ¿cuál esté a su criterio son los derechos de las personas, los derechos humanos de las personas frente a la epidemia? Porque obviamente lo que nos pasa a nosotros le está pasando a Colombia, le están pasando en Estados Unidos, etcétera. ¿Cuáles son los derechos humanos que se deben proteger durante la epidemia? El fundamental, el derecho a la salud y el derecho a la vida, por supuesto, pero paralelamente a él, el derecho al trabajo, porque si no tenemos recursos económicos, mal o bien no vamos a poder acceder ni a salud, ni a educación, ni a ninguno de los otros derechos que se los hace a través de los recursos económicos. Yo lo catalogaría en esos tres derechos si pudiéramos priorizarlos, a pesar de que en derechos humanos no se pondera. Todos los derechos son necesarios, todos los derechos son fundamentales, pero ya en un tema de pandemia lo principal es proteger la salud de la población, garantizar la vida de la población, indudablemente, y para eso se necesita de dotar de un sistema de salud eficiente, al menos que pueda cubrir la demanda y sobre todo garantizar el control de la pandemia a través de la limitación de la movilidad. Todo ello lleva también aparejado el derecho al trabajo, de permitir obviamente de que si vamos a poner medidas más restrictivas o medidas como el aislamiento preventivo obligatorio, la gente conserve el trabajo o tenga una fuente de recursos. De lo contrario, el quedarme en casa no soluciona absolutamente nada porque yo tengo que prever recursos para poder atender mis necesidades y las de mi familia. Por ende, es fundamental que frente a la salud, frente a la vida, vaya correlacionado el derecho al trabajo, sobre todo en estos momentos de pandemia que son tan difíciles de sobrellevarlos. Si no tienes otra pregunta, Fermín, le agradecemos al doctor Carrión por su presencia. Creo que ha sido muy ilustrativa. Insistimos, queremos insistir en este derecho de la salud de los ecuatorianos que están afectados por la epidemia, por la enfermedad, que no se vean limitados ni extorsionados económicamente por servicios de salud privados que ponen por encima de la necesidad de las familias su ganancia económica. Y que el Estado ecuatoriano no haga nada frente a ello, no tenga ningún tipo de decisión, ni siquiera de regulación a los precios que se están cobrando, es, a mi criterio, criminal, doctor Carrión, y creo que de alguna manera se debe actuar en este sentido. Gracias por su presencia. Esperamos volver a contar con la suya en los próximos días y que tomemos en cuenta y que dejo anotado que la coincidencia del color de la camisa no es que nos hemos puesto de acuerdo.
Eso iba a decirlo justamente, hay una Hemos coincidencia. venido informados. Así Porque lo es. compramos en la misma tienda de descuentos. Nos hemos conversado para vestirnos, Juan Carlos. Gracias, Un Carrión. Ha fuerte sido abrazo. Muchas gracias, Juan Carlos Fermín. Un fuerte gustoso. abrazo. Bueno, ha sido el defensor del pueblo, Freddy Carrión Intriago, con quien hemos analizado la problemática de la pandemia, los servicios privados de salud y el pedido de la Defensoría de volver al rojo en la ciudad de Quito, que al momento ha caído en saco roto por parte de las autoridades. Y queremos comentarles que continuamos recibiendo donaciones entusiastas, generosas, de los seguidores, de los lectores del portal Plan B, en el marco de nuestras campañas que ustedes conocen. Una de ellas tiene relación con el apoyo a nuestro proyecto periodístico, el Museo de la Corrupción. Y es en ese marco que queremos conferir este certificado. Es para Andrés Redín. Plan B y su Museo de la Corrupción certifican que Andrés Redín ha contribuido con su aporte a la lucha para vencer la corrupción, porque la memoria es el mejor antídoto contra la impunidad. Continuamos recibiendo el apoyo, como les contamos, entusiasta, generoso de nuestros lectores y esperemos que ese apoyo se mantenga a lo largo de los próximos meses y de las próximas semanas. Les recordamos que también es posible adquirir El Diario de Cuarentena, un libro de Carlos Arcos. Este es un libro que recoge las impresiones de este escritor ecuatoriano entre marzo y mayo de este año de 2020. Con una donación sugerida de $5, usted puede adquirir este libro en formato digital. Escríbanos con la constancia de su depósito o transferencia a nuestro correo electrónico planb.com.eg@gmail.com. Ustedes pueden transferir o depositar a esta cuenta. Las grandes historias necesitan tu apoyo. Donen a la cuenta 0029207046 de Banco Guayaquil a nombre de Liulink Comunicación Estratégica. Y si quieren aportar de otra forma, también es posible anunciar en Plan B y sus redes sociales. Tenemos atractivos paquetes publicitarios y nuevos productos para tu empresa. Comunícate a los teléfonos en pantalla o también es posible descargar nuestro Media Kit desde el home de revista Plan B, Juan Carlos. ¿Qué tal, Fermín? Si terminamos con algunos comentarios que no sean ofensivos, por supuesto, del público que nos está siguiendo este momento. Veamos algunos comentarios. Gabriela Ayala nos pregunta, ¿quién tiene más desprestigio, la Asamblea o el gobierno? Yo creo que van por ahí. Yo creo que por ahí van, por ahí se dan. Estás contás, ¿no? Tenemos también otro comentario desde Twitter. Los audios de Salcedo con Azuero se irán llevando algunos. Hoy día va apareciendo la señorita Romo. En efecto, les contamos que está ventilándose lo que parecen ser conversaciones entre Eliseo Azuero y Daniel Mendoza, en donde al parecer hablan de la ministra Romo. Habrá que ver de qué se trata. Si estos audios son judicializados o fue una filtración. Eso nos explicó, yo lo vi en Ecoavisa, o lo escuché más bien en Ecoavisa a través de Sucesos, y claro, se mencionan estas conversaciones, pero no se sabe cómo, de dónde salieron o si son judicializados. Claro, eso habría que determinar. Así es, se sabe que la Fiscalía está investigando un audio del asambleísta Azuero, ¿no? Un audio de conversaciones que habría tenido con Mendoza, y parece que esta es la transcripción que salió efectivamente en Ecoavisa. No sabemos todavía, habrá que ver en los próximos días cómo se desempeña esto. Tenemos otro comentario de Tamara Moncayo. Supercontrol en barrios designados y sanciones más rigurosas, pero no es posible semáforo rojo, pues la situación económica es terrible y no se puede correr riesgo de más negocios quebrados y mayor desempleo. Aquí, Fermín, amigos, gracias, Tamara, debemos entender algo, y ya invitaremos a un epidemiólogo experto en estos temas, porque creo que el gran vacío que tuvo el municipio y el gobierno tuvieron fue no considerar a la comunidad en sus planes, a las comunidades, a los barrios, a la gente, o sea, permitir que la gente participe en la lucha contra la epidemia o la pandemia. Esto es determinante. Y lo otro es el tema de la vigilancia. Yo personalmente veo imposible volver a un semáforo en rojo general, digamos.
pero sí se puede retroceder en medidas en barrios determinados, que yo digo la vigilancia focalizada y es lo correcto. Pero es posible, por ejemplo, cerrar toda la Magdalena, es posible cerrar Calderón, es posible cerrar Cotocollao, tener un cerco y un cerco físico además, o sea, es posible eso. En otros países lo hicieron, no olvidemos que Wuhan hizo un cerco a millones de personas, pero un cerco muy riguroso, cerco físico. La gente no podía entrar ni salir. Entonces, es probable que la actual situación nos pueda llevar a eso. Bueno, también en Pekín, ¿no? Ponen una barda en torno al barrio, pero estamos hablando también de un Estado autoritario, ¿no? Claro, eso digo, acá se levanta la nación, o sea, hay un levantamiento. Pero es verdad, seguimos luchando contra situaciones económicas muy, muy graves, muy complejas. Yo creo que la cifra de los 270,000 empleos que mencionaba el defensor son solo las que registra el IES, pero hay muchas más miles de personas que han dejado de trabajar, que no necesariamente están afiliadas al IES, ¿no? Y que han dejado de trabajar, y eso hay un subregistro. Algunas fuentes calculan en cerca de más de 600,000 personas que han perdido su empleo hasta este momento. Tenemos también un comentario de Mauricio Molina, quien nos dice: derecho al trabajo, y habla de confinamiento donde no se puede trabajar. No todos somos vividores del Estado. Bueno, yo no sé si hay realmente vividores del Estado. Al principio de este programa contábamos que 168,000 maestros están impagos y son funcionarios públicos, y no es por el confinamiento. Entonces, no sé si haya espacio para hablar de vividores del Estado, ¿no? Sí, yo creo que en estas circunstancias, y eso es bueno pedir a la gente, los descalificativos están de más. O sea, los descalificativos no aportan en nada, no ayudan a construir una situación de solidaridad entre todos nosotros. Una persona que trabaja por el Estado no es ni delincuente, ni vago, ni está haciendo su función, es su trabajo. Estado hay en todas partes del mundo. Los maestros son funcionarios del Estado, los policías que están en este momento cuidando el orden, los médicos que han muerto en estas circunstancias no son vividores del Estado, viven para el servicio público. Hay mucha gente que vive para el servicio público y eso es muy honroso. Hay otros que no, obviamente, pero son una minoría, corruptos, ladrones, etcétera, etcétera, pipones, los hay, de hecho es así. Pero yo sí considero que la gran mayoría de servidores públicos hacen su trabajo como cualquiera de nosotros en el servicio privado, en la situación independiente o cuentapropistas. Tenemos mayores desventajas, creo yo, los que trabajamos, dependemos de nuestro propio esfuerzo, pero yo creo que los descalificativos están de más. Bueno, este ha sido el espacio de esta noche. Mañana les invitamos a ver a nuestro programa. Está confirmada la presencia de Sibel Martínez. Ella es abogada, defensora de derechos humanos y parte también de la Junta de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, con ella vamos a analizar la situación de los derechos humanos en la capital, la situación también de la pandemia y en especial de lo referente a mujeres y niños. Así es un tema muy urgente y apropiado para este momento, porque siempre es bueno recordar, cuando se dan este tipo de situaciones de excepción o de emergencia, lo que primero se afecta es a los derechos de las personas. Entonces, es un tema muy, muy importante. Gracias, Fermín, y gracias a ustedes por su cordialísima atención. Que tengan una linda noche. Vuelve el exitoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad.